gracia de Dios sobre tu vida que te lleva a cosas grandes. Quiero decirte que Dios tiene un propósito con tu vida. Nosotros la semana pasada hablamos acerca de 3 preguntas. ¿Os acordáis? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Preguntas que Josué se hizo cuando Moisés murió. ¿Y ahora quién soy yo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? Y hablábamos de que Josué tenía una misión. Y hablamos de que todos nosotros tenemos una misión. Todos tenemos un propósito. Aquí no hay nadie que pueda decir, bueno, yo nací de casualidad, bueno, yo fue algo, a mí, yo qué sé, no sé ni por qué estoy aquí, o seguro Dios conmigo, pues seré la excepción, Dios conmigo no quiere nada o no tiene nada. Eso no es verdad. No hay ni una sola criatura de Dios, ninguna sola persona que no tenga un propósito en Dios. Amén. Si tú has nacido es porque tienes un propósito en Dios. Amén. Dios quiere con tu vida glorificarse. Tú eres para bendición. Tu vida es para bendición. Tu vida es para la gloria del Señor. Había un muchacho que estaba enfermo y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién ha pecado, él o su padre? Porque nosotros pensamos rápidamente que cuando a alguien le va mal o le pasa algo es porque hay una maldición de Dios. Y Jesús le dijo, no pecó ni él ni su padre, sino que este muchacho está enfermo para que la gloria de Dios, para que Dios se glorifique en su vida. Y lo sanó. Amén. Ninguno de los que estáis aquí sois o estáis bajo maldición de Dios. No, Dios se quiere glorificar en tu vida. Y si tú estás diciendo, pero la vida que yo llevo, madre mía, pero es que no salgo de un problema y me he metido en otro, y salgo de otro y me meto en otro peor. Bueno, eso es lo que el diablo quiere hacer. Quiere desviar, quiere destruir. Jesús lo dijo, quiere matarte, destruirte, robarte. ¿Qué es lo que te quiere robar? Jesús dijo, yo he venido a daros vida en abundancia, pero el diablo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué quiere robar el diablo? ¿Qué quiere destruir? El propósito de Dios en tu vida. Porque sabe el diablo que Dios tiene un propósito con cada uno. Amén. Y en el momento que tú te conectas con Dios, en el momento en que tú restableces la comunión con Dios, Dios comienza a transformar tu vida y Dios comienza a mostrarte cuál es su propósito para ti. Amén. No creas que Dios te va a decir todo en un instante. No creas que Dios te va a decir el principio, la mitad y el final. Así no actúa Dios. De hecho, si Dios te muestra todo, a lo mejor hasta te asusta. Cuando Dios llamó a Saulo, que luego que también se llamaba Pablo, lo conocéis por Pablo, más que Saulo. Cuando Dios llamó a Saulo, le dijo, vete a Damasco, a un lugar en la calle derecha, hay una casa que vas a encontrar, quédate ahí. Pablo podía haber dicho, ¿y después qué? Y Dios, después no te voy a decir, tú ve allí, ¿verdad? Y se te dirá lo que tienes que hacer. Así actúa Dios. Te va dando paso a paso. Si tú le obedeces un pasito, pues Dios te va a dar el siguiente paso. Amén. Y si le obedeces, te va mostrando el siguiente paso. Y así Pablo comenzó a obedecer a Dios. Fue a ese lugar y estando en esa casa llegó un discípulo llamado Ananías. Y ese discípulo le dijo, el Señor me ha enviado aquí. Y lo bautizó, oró por él. Y después llegó otro llamado Bernabé y lo tomó a Pablo y comenzó a discipularle y comenzó a enseñarle la palabra de Dios y el propósito de Dios. Amén. Y Saulo comenzó a ser discipulado por Bernabé. Amén. Y empezó a aprender. Y ahí fue conociendo más del propósito de Dios. Hasta que un día, estando en Antioquía, Bernabé fue y se llevó a Saulo para Antioquía. Y estando en la iglesia de Antioquía orando y ayunando, dice que el Espíritu Santo habló y dio palabra para Saulo. Y dijo el Espíritu Santo, apartad a Saulo y Bernabé y enviarlos para la obra misionera. Ya Dios, cuando llamó a Pablo, le dijo,
te voy a enviar a los gentiles. Pero pasaron 12 años en los que Pablo estuvo formándose, siendo discipulado, creciendo en el Señor, aprendiendo de la palabra del Señor, hasta que llegado el momento, Dios lo envió a la obra misionera. Y ahí podéis leer en la palabra de Dios pues todo lo que Pablo vivió. Amén. Pero Dios tiene propósitos para todos y cada uno de nosotros. Para todos y cada uno de nosotros. Me pregunto yo, ¿qué habría sido de Saulo si no hubiera conocido a Jesús? ¿Qué vida habría llevado Saulo? ¿Dónde habría acabado Saulo? Pues seguramente totalmente en un lugar o haciendo no lo que Dios quería. Pero qué bueno que Saulo escuchó a Jesús y se entregó a Jesús. Y en el momento en que Saulo hizo eso, el propósito de Dios se activó en la vida de Saulo y él empezó a vivir el propósito de Dios. Amén. Por tanto, en el momento que tú obedeces la voz de Jesús y comienzas a dejar tu vida en sus manos y empiezas a discipularte como Saulo comenzó a formar su vida, a conocer los principios de la palabra de Dios, a comenzar a poner los hábitos correctos como un discípulo de Jesús, en ese momento, así como Dios envió a un discípulo para que le dijera a Saulo y para que orase por él, así Dios traerá o enviará a quien sea necesario para que venga y te dé palabra y te dé dirección, y las cosas irán sucediendo una detrás de otra en el momento en que tú decides obedecer al Señor y formarte en los principios y en la disciplina del Señor. Amén. Dios tiene un propósito y Dios trabaja de una manera como un artesano. Él trabaja poquito a poco. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, 35 al 42. Te he hablado de Saulo, ahora te voy a hablar de otro discípulo llamado Simón Pedro. Dice la Biblia aquí en Juan capítulo 1, verso 35 al 42, que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Le trajo a Jesús. Amén. Andrés trajo a Simón y se lo presentó a Jesús. Y mira qué bonito lo que dice el versículo 42. Dice, le trajo a Jesús y mirándole Jesús. Me encanta esa frase. Mirándole Jesús, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Antes estábamos cantando una canción en la que decía: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Amén. El Señor nos ve. El Señor nos mira. Amén. Cantábamos también: yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte, quiero contemplar tu santidad. Hermano, no hay nada más trascendental a que la mirada de Jesús se ponga sobre nosotros. Amén. Jesús quiere transformar nuestras vidas, pero para que Él transforme nuestras vidas es importante que tu mirada y su mirada se crucen, que tú mires al Señor y dejes que Jesús te mire. Me llama la atención cuando dice: mirándole Jesús le dijo. Aparentemente Jesús no conocía a Cefas, a Simón. De hecho, Andrés se lo estaba presentando. Qué curioso que cuando Simón está delante de Jesús, Jesús lo mira y le dice: yo sé quién eres. Tú eres Simón. Es más, sé de dónde viene. Tu padre es Jonás. Sé quién eres, sé de dónde vienes, sé tu historia. Cuando nosotros venimos delante del Señor, el Señor sabe quién eres tú. Sabe no solo cómo te llama, sabe quién es tu padre, sabe lo que has vivido, sabe tu vida completa. Amén. Te conoce mejor que lo que tú te conoces a ti mismo. Le dice: tú eres Simón.
Yo sé quién eres, sé de dónde vienes, sé lo que has vivido, sé lo que has pasado. Nadie me lo ha dicho, yo lo sé, porque yo soy tu creador. Amén. Pero como que el mismo Jesús le está diciendo, y porque sé quién eres y soy tu creador, sé que no estás viviendo para lo que yo te creé. Por eso tú eres Cefas, pero serás, tú eres Simón, pero serás Cefas. Amén. Porque yo te creé con el propósito de ser Cefas y no de ser Simón. Amén. Te estoy diciendo que Dios tiene un propósito contigo, con tu vida. ¿Qué significa Cefas? Cefas significa piedra. Simón significa el que escucha. Le cambió el nombre, le cambió la identidad. Amén. Tú eres, pero yo tengo para ti planes. Amén. Y Dios es el creador. Dios es creativo. Dios es el que nos transforma. Amén. Dice la Biblia que Dios nos creó, de hecho, del barro. Tomó polvo, arena, agua, hizo barro, lodo, y con eso dice que nos creó. Y después dice que sopló aliento de vida. Amén. Nos creó con sus manos. Él es nuestro creador. Dios te ha creado a ti. Por eso tiene un propósito para tu vida. Porque Él no crea sin propósito. Él crea con un propósito. Amén. Y nos creó del barro. Él trabaja con el barro. Él puso aliento. Amén. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él te ha creado a ti. Él comenzó la obra. Hermano, tú eres una obra de Dios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando un gran pintor comienza a pintar un cuadro, esa obra que está de arte, que está pintando, es suya. Él la está pintando, Él la está creando. Él le está dando los colores, le está dando la perspectiva, le está dando el enfoque. Es el creador, el pintor, el artista, el que está creando esa obra de arte. Bueno, tú eres una obra de arte, tú eres una obra, creación de Dios. Igual que Dios creó a Adán del barro y le dio forma, así Dios nos ha creado a nosotros. Dice la Biblia que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos estaba creando, nos está dando forma. Amén. Somos una obra de Dios. Y como dice aquí Filipenses, el que comenzó la obra la perfeccionará. Y esta palabra, perfeccionará, no sé lo que te habla o lo que te hace pensar a ti. Pero significa que tenemos que perfeccionar. Que no estamos ya terminadas. ¿Cuántos piensan que ya son como Cristo? Ya quien te ve a ti está viendo a Cristo, el carácter de Cristo. ¿Quién tiene ya el carácter de Cristo? ¿Quién no echa nunca una mentira? ¿Quién nunca se enoja? ¿Quién nunca piensa mal de nada ni de nadie? ¿Quién tiene el carácter de Cristo? Tenemos que ser perfeccionados. Estamos en proceso. Yo cuando veo a alguien que dice, uy, ya no voy más a la iglesia porque es que fulanito no sé cuánto, y no, pero es que tú piensas que porque estemos en la iglesia ya somos perfectos. No, precisamente si estamos aquí es porque necesitamos del Señor. Si yo no necesitase del Señor, ¿para qué voy a venir a la iglesia? Si ya no lo necesito más, si ya estoy perfecto, si ya lo sé todo, ya soy perfecto, ya puedo contenerme, ya tengo el carácter, la templanza, la mansedumbre, toda la fe, la bondad, el amor, la longanimidad. Ya tengo el fruto del Espíritu. Necesito ser perfeccionado. ¿Y cómo me perfeccionará el Señor? ¿Cómo piensas que Dios te va a perfeccionar? Dios utiliza, hermano, todas las circunstancias. En los momentos alegres de la vida, Dios te está perfeccionando. En los momentos difíciles de la vida, cuando lo estás pasando muy mal, no es que Dios no está contigo, es que Dios te está enseñando. Dios te está perfeccionando también. Dios usa todas las circunstancias de la vida. Amén. Dios no te perfecciona mediante un ángel que desciende y te hace así, ¡pum!, y te hace perfecto. Dios te va perfeccionando con las circunstancias de la vida.
Por eso dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque las circunstancias buenas y las circunstancias malas van a ayudar al Señor a perfeccionarte. Es más, creo que se aprende más de las circunstancias negativas que de las positivas. Yo recuerdo un entrenador de fútbol que era un sabio del fútbol, Johan Cruyff, y él decía que el equipo aprendía cuando era derrotado. O sea, cuando ganamos nos lo creemos tanto que nadie aprende nada. Hasta lo que hemos hecho mal no nos hemos dado cuenta. Quizás nos defendimos bien en ciertas jugadas, pero como el equipo contrario no marcó gol y nosotros metimos 5, pues pensamos que somos los mejores, pero no hemos defendido bien. Entonces, cuando uno gana, cuando uno tiene una victoria, cuando a uno todo le va bien, uno se cree que es porque todo lo está haciendo bien y no aprende nada. Pero cuando te va mal, es cuando te tienes que rascar la cabeza y decir ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué y ahí es donde uno, incluso cuando tienes más problemas en tu vida, es cuando más clamas a Dios. Y si te preguntas ¿por qué tendré tantos problemas? Pues quizás sea porque Dios sabe que cuando no tienes problemas no le buscas. Entonces tiene que utilizar lo que haga falta para perfeccionarte, porque la obsesión del Señor es perfeccionar tu vida. Él no quiere dejarte ahí de cualquier manera. Y si puede ser que el diablo te coja, te zarandee, y si hace falta que te destruya y te robe la vida eterna. Dios no quiere eso. Dios prefiere que pases dificultades si eso te acercará a Dios. ¿Por qué Dios permite que pasen tantas cosas? Pues muchas veces es para golpear el orgullo, la cabezonería y la terquedad del ser humano, y que tengamos que buscar y confiar en Dios. Por eso las sociedades a veces entran en crisis y a veces cada vez más profunda, para que clamen a Dios. Así le pasaba al pueblo de Israel. Dice el libro de Jueces, dice 6 veces, dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía y no se acordaban de Dios. Y acto seguido, esas 6 veces, sus enemigos les conquistaban y les robaban todo. Y cuando se veían en la miseria, ¿saben lo que hacían? Se acordaban de que tenían un Dios. Se acordaban de que ellos eran el pueblo de Israel, que Dios era su Dios. Cuando le iba bien, hacían lo que les daba la gana. Pero cuando veían que ni para comer tenían, se acordaban de que había un Dios. Y entonces se arrepentían de todos sus pecados, le pedían perdón a Dios, clamaban a Dios, y Dios, que es tan bueno, pues los perdonaba y los bendecía. Pero estos cabezones, cuando otra vez estaban en bendición, otra vez empezaban a olvidarse de Dios, a desobedecer a Dios y a hacer lo que les daba la gana. Y otra vez los enemigos prevalecían contra ellos, los devastaban, les robaban todo. Y esa es la vida de muchos de ustedes. Cuando les va bien se olvidan de Dios y el diablo te roba todo. Y cuando te ves mal, vuelves a buscar a Dios. Y Dios te bendice. Pero cuando te ves bendecido otra vez, haces lo que te da la gana. Y así es la vida de un montón de gente que no dejan que Dios los perfeccione. Muchos dicen amén cuando leemos ese versículo: el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Pero hermanos, el perfeccionamiento de Dios es un proceso. Es un proceso donde Dios usa circunstancias de la vida, circunstancias difíciles. A veces vas a llorar, a veces te vas a lamentar, a veces vas a sufrir, y lo que Dios va a querer es sacar de ahí lo mejor. Amén. Dios usa todas las circunstancias, todas. En este pasaje vemos a Jesús como un artesano mirando a Simón. Cuando vio a Simón, vio el potencial que había en Simón. Vio realmente el propósito que Dios tenía para Simón. Por eso le dice: sé quién eres, pero lo más importante, sé quién vas a ser. Y yo, al mirar a cada uno de ustedes, digo: Señor, dame la mirada de Jesús, para que yo no vea quién tú eres, sino que yo pueda ver quién Dios quiere que tú seas. Porque eso es lo que Dios quiere. Y ojalá Dios te dé a ti su propia mirada, para que tú puedas verte a ti mismo, no como Simón,
sino como Cefas. No como quien eres, sino como quien vas a ser. Fíjate que Jesús le dice, eres hijo de Jonás. ¿Por qué le diría hijo de Jonás? Porque quien era su padre marcaba quién era él. Y a muchos les marca quién son por quién ha sido su familia, por dónde han nacido, por cuál ha sido su ascendencia, por cuál ha sido su profesión, por cuál ha sido su trabajo. Y te ha marcado tu pasado, en otras palabras. Pero cuando llega el Señor a tu vida, lo que le está diciendo a Simón es, no me importa tu pasado, no importa lo que has vivido, no importa quién era tu familia, no importa lo que has sufrido, tú serás, porque lo digo yo. Vas a ser lo que yo quiero. Y en esta tarde yo quisiera que esa palabra tú la agarres también. Tú vas a ser lo que Dios quiere que tú seas. Y no pongas más de excusa tu pasado, o que no sé, o que no tengo, o que no puedo. 3 grandes excusas que usa la gente. Es que yo no sé. ¿Cómo me va a usar Dios a mí si yo no sé? Es que no tengo nada. Es que yo no puedo. No digas no sé, no tengo y no puedo. Porque tú sabes, tienes y puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aún en los estudios, a veces se desaniman algunos. Es que no puedo. Tú todo lo puedes en Cristo. ¿Te costará más? Pues te esforzarás más. Así serás más fuerte. Amén. Pero tienes que saber que tú puedes. Y que tienes capacidad. Y que sabes hacerlo porque tienes la mente de Cristo. Amén. Por eso busca al Señor, confía en el Señor y deja que Él haga el proceso. Los procesos en nuestra vida no son sencillos, no son fáciles. Todos los procesos a veces son dolorosos. El proceso de crear una obra de arte a veces es doloroso. A veces es doloroso. La mirada de Jesús sobre Simón fue una mirada profunda. Una mirada que yo creo que el propio Simón, al ver los ojos de Jesús mirándole, él se tuvo que sentir algo especial. Hermano, yo cuando me convertí al Señor, cuando yo me entregué al Señor, ¿sabes lo que yo sentí? Yo sentí que Cristo me miró. Que no hay experiencia mejor. Uno se siente observado por el Señor. Hasta ese momento yo pensaba que Dios ni siquiera sabía quién era yo, que yo ni le importaba. Pero cuando yo me entregué a Jesús, me sentí importante para el Señor. Me sentí como seguro se sintió Simón, que Jesús estaba deteniéndose, como el ciego Bartimeo, cuando Jesús se detuvo y dijo, tráemelo. Y Bartimeo ni se lo creería cuando dijeron, el maestro te llama. ¡Ay! ¿A mí? Él gritaba Jesús, pero igual no tenía fe de que realmente Jesús se iba a parar, porque había miles y miles de multitudes detrás de Jesús que él pensaría que ni le escucharían. Sin embargo, él gritaba y gritaba, y cuando le dijeron, levántate, el maestro te llama, y lo pusieron delante de Jesús, y Jesús le dijo, Bartimeo. No le dijo, sé quién eres, pero estoy seguro que Bartimeo sintió que Jesús sabía quién era. Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Oh, qué momento, ¿no? Para Bartimeo. Yo quiero ver. Recibe la vista. ¡Pah! Y lo primero que vio Bartimeo, ¿sabes qué fue? Los ojos de Jesús. Merece la pena ser ciego 30 años si la primera vez que abres los ojos es para ver los ojos de Jesús. ¡Qué privilegio! Ya ni se acordó más de que fue ciego. Los 30 años de ceguera, o 38, 40, se le olvidaron inmediatamente. ¡Qué bendición! Amén. La mirada de Jesús. Y yo sentí que Jesús me miró cuando yo me entregué al Señor. Más ciego que Bartimeo estaba yo, espiritualmente. Pero cuando Jesús me miró, yo fui transformado. Yo supe quién era. La semana pasada decíamos, pregúntate quién soy yo. Pues yo no sabía quién era yo hasta que Jesús entró en mi corazón. Cuando Él entró en mi vida, yo supe quién era. Soy un hijo de Dios. Dios me ha creado. No soy una casualidad. Dios tiene un plan y un propósito conmigo. Y yo quiero vivir para alcanzar, ojalá lo alcance, y si no, que me quede cerquita del propósito que Dios tiene para mí. Amén. Así fue la mirada
el proceso de Jesús, la perfección a la que Él nos lleva, a veces te decía, es dolorosa. Miguel Ángel hizo una escultura muy conocida, el ángel, y lo vieron una vez pegándole a una roca, a una piedra, a Miguel Ángel pegándole ahí, y le preguntaron, ¿qué estás haciendo, Miguel Ángel? ¿En qué estás trabajando? Y dijo él, estoy liberando al ángel que hay en esa roca. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel no veía una roca, veía un ángel, veía la forma del ala y todo, lo veía. ¿Y qué hacía? Quitar lo que sobraba. Esto sobra, hasta que dejó la figura del ángel. Amén. Y yo creo que Jesús, como artista, como artesano que es, cuando miró a Pedro, a Simón, no veía al Simón que todos veían, veía el ángel que había en Simón. Y entonces Jesús dijo, a este le voy a quitar todo lo que le sobra, hasta que sea Cefas. Para ser Cefas le sobra un poco de orgullo, un poco de terquedad, o bastante. Por eso dice, sé quién eres. Cuando venimos al Señor, el Señor sabe todo de nosotros. Todo. Y el que comenzó la obra la perfeccionará. Significa que Él ve todo lo que nos sobra. Amén. Todo lo que nos sobra. Y el proceso en el que Dios nos introduce es un proceso en el que nos empieza a quitar todo lo que nos sobra. Y quitar lo que te sobra te va a doler, porque hace falta el martillo y el cincel. ¡Pim, pim! ¡Ay! Ahora por aquí. ¡Ay! Nos va a doler. Amén. Pero Dios va a hacer de nosotros lo que Él sueña cuando nos ve a nosotros. Amén. Antes de ser Cefas, debe ser Simón. Simón tenía un carácter brusco, tenía reacciones bruscas, era cabezón, era terco, pero cuando cayó la unción de Dios sobre él, fue transformado. Él comenzó la buena obra en Pedro, en Simón, y la fue perfeccionando. Amén. ¿Cómo comienza todo? Viniendo a Jesús. ¿Cuándo comenzó la obra en Simón? Cuando llegó a Jesús. Amén. Cuando tú llegas a Jesús, comienza la obra del Señor contigo. Antes de venir al Señor, no hay obra. Pero cuando llegamos al Señor, comienza el Señor a trabajar en nuestras vidas. Dice Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 6. ¿Cómo trabaja el Señor? ¿Cómo va a perfeccionarte el Señor a ti? ¿Cómo va a ser la obra el Señor en tu vida? ¿Cómo trabaja? ¿Te acuerdas cómo formó al hombre del barro? A Adán tomó barro y lo formó. ¿Te acuerdas? Pues en Jeremías capítulo 18 hay una palabra que nos habla de cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere trabajar con tu vida, cómo Dios quiere perfeccionar tu vida. Y dice así en Jeremías capítulo 18, verso del 1 al 6. Palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo, levántate. Número 1, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esta palabra que le revela el Señor aquí al profeta Jeremías, te está ilustrando cómo Dios quiere trabajar. Él le está diciendo, ¿puedo yo hacer como este alfarero con vosotros? Jeremías, ¿será que me vais a permitir que yo haga esto mismo con ustedes? ¿Qué es lo que estaba viendo Jeremías? Lo que estaba viendo Jeremías es a un alfarero sentado en su rueda haciendo una vasija, dándole la forma que él quería.
Y lo que estaba viendo Jeremías es que en un momento esa vasija se rompió. Y cuando la vasija se rompió, dice que ese alfarero tomó el barro de nuevo y hizo otra vasija mejor, como él quería. Y le pregunta al Señor: Jeremías, ¿podré yo hacer como ese alfarero con vosotros? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Quiero hacer con ustedes una vasija nueva. Amén. Yo quiero ser como ese alfarero y darles la forma, pero no la que ustedes quieren, sino la que yo quiero. Amén. ¿Podré yo hacer como ese alfarero? ¿Y qué sacamos de esta enseñanza? ¿Cómo Dios te va a trabajar y perfeccionar? Lo primero que Dios le dice a Jeremías es: levántate y ve a la casa del alfarero. ¿Cómo te va a perfeccionar Dios? ¿En tu casa o en la suya? Podía haber dicho: Jeremías, quédate ahí. Pero no, le dice: levántate y ve a la casa del alfarero. Dios nos perfecciona en su casa. Dios nos perfecciona en su casa. ¿Y cuál es su casa? El cielo. ¿Cuál es la casa? La iglesia. La iglesia. Donde estamos reunidos, ahí está Él. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio, dice el Señor. ¿Cuál es la casa? ¿Dónde habita el Señor? En la iglesia. Amén. ¿Cómo Dios entonces va a perfeccionar mi vida? Levantándome como Jeremías y yendo a casa del alfarero. Amén. Yendo a la iglesia, yendo al discipulado. Amén. Dejándome formar. Ahí es donde Dios va a trabajar en mi vida. Ahí es donde me voy a encontrar que me corrigen. Por favor, cuando se te corrija, gózate y alégrate. Hay creyentes que cuando se les llama la atención, se les quiere corregir algo, se van y no vuelven a la iglesia. Y ahí estaría la palabra de Dios diciendo: ¿podré yo hacer de vosotros la vasija que yo quiero? Porque todos quieren ser la vasija que ellos quieren. La vasija que a ellos les da la gana. Pero el Señor quiere hacer de ti una vasija nueva. Amén. Quiere liberar el ángel que hay dentro de ti. Quiere quitar lo que te sobra, que tú crees que te queda bien, pero te sobra. Y quiere darte lo que te falta, que tú crees que no lo necesitas, pero te hace falta. Y eso sucede en la casa del alfarero. Eso sucede en la iglesia. Eso sucede en el grupo de discipulados. Eso sucede teniendo comunión con los hermanos. Amén. ¿Qué es lo que hizo Dios con Saulo? Lo mandó a una casa y ¿qué hizo? Mandó a un discípulo. Y ese discípulo trató con Saulo. ¿Cómo va a tratar Dios contigo? A través de un discípulo, a través de un hermano, a través del pastor, a través de un miembro, a través del último que llegó a la iglesia. Dios va a tratar tu vida. Amén. Si tienes un roce con alguien, no es para que te vayas corriendo, es para que se moldee tu orgullo. Es para que tú puedas ser moldeado por Dios. Tú puedas incluso humillarte. Pero no fue culpa mía. ¿Y qué? Buen momento para poner en práctica la palabra de Dios. Dice: si tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Oye, espérate, que él tiene algo contra mí y yo le tengo que pedir perdón, que me pida a él. Pero Jesús dice: si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y pídele perdón. El poder de la humildad. Amén. El poder de la humildad. Yo compartí, creo, en un discipulado, algo que me pasó a mí una vez con un compañero en una empresa. El tipo era orgulloso al máximo y cabezón y creído. Llegó a la empresa al último y quería y me intentó perjudicar a mí. Vamos, que me perjudicó económicamente. Y entonces yo tuve una discusión fuertísima con él. No le insulté ni nada, pero la discusión fue fuerte. Y nos fuimos de allí. Bueno, imagínate, como para no volvernos a decir ni hola. Pero al día siguiente yo reflexioné. Y yo dije: yo como cristiano tengo que humillarme. Y yo fui y le dije: Manuel, quiero hablar contigo. Mira, ayer me pasé. No debería de haberte hablado así, no debería de haber reaccionado así. Quiero pedirte perdón.
Y él, cuando le dije eso, se vino abajo. Y dijo, no, perdóname tú a mí también porque yo... ¿Y sabes qué pasó? Que desde ese día nos hicimos inseparables. Nos hicimos uña y carne en la empresa y un día nos fuimos de la empresa y montamos una empresa él y yo como socios. ¡Socios! Y habíamos salido que casi nos pegamos como Will Smith allí. ¡Wow! Habíamos salido, pero simplemente porque me humillé y le pedí perdón. ¿Te das cuenta? O sea, a veces Dios puede usar circunstancias no para que nos cabreemos y ya no vengo más a la iglesia, sino para lijar y pulir nuestra vida. Para hacernos... ¿Qué hizo Dios con Pedro? Pues le fue quitando eso, le fue haciendo ver que con esa terquedad, con esa cabezonería, sin pensar las cosas a lo loco, no se puede. Que hay que tener mansedumbre, que hay que tener templanza, que hay que también escuchar. Eso no te pasará, Pedro. Tiene que pasar. Por encima de mi cadáver, jamás te negaré. Piensa lo que estás diciendo. Escucha. Oye. El primer mandamiento. Oír. ¿Lo sabía? Dirás, no, el primer mandamiento amará a Dios, ¿no? ¿No dice? El primer mandamiento amará a Dios. Pero el Shema que dice, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo primero que está diciendo es, oye, o no. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. El primer mandamiento es amarás a Dios, pero ese mandamiento conlleva oír a Dios. De hecho, Simón significa el que escucha. Cefa significa piedra. Para llegar a ser una piedra, primero hay que ser alguien que escucha. Escucha al Señor. Amén. Escuchemos, oigamos. Tantas veces dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga. A veces no nos da la gana de oír. Escuchamos, pero no oímos. O al revés, oímos, pero no escuchamos. Tenemos dos orejas y escuchamos muy bien, pero no oímos. Por eso Jesús decía, ¿por qué no entendéis mis palabras? Porque las escucháis, pero no las oís. No las entendéis porque prejuzgáis según vuestros prejuicios. Vais por delante y no escucháis lo que yo quiero decir. Pedro, es necesario que esto ocurra. ¡No! Bueno, tuvo que pasar la humillación de negar a Jesús 3 veces y caérsele la cara de vergüenza. Dice que Pedro se fue llorando amargamente. Pasó un proceso durísimo. Se sintió culpable y hasta se apartó de los discípulos y se fue a pescar otra vez. Y Jesús fue y lo buscó. Pero ese proceso en la vida de Pedro fue lo que le fue perfeccionando. Amén. Y entonces así Dios trabaja con nosotros. Él trabaja en su casa, Él trabaja en la iglesia. Amén. Así que no dejas ni permitas que nadie te saque de la iglesia. No permitas que nadie te saque de tu discipulado, de tu iglesia, de donde Dios está trabajando contigo. El diablo va a intentar de 1000 formas sacarte de la iglesia. No lo permita. Amén. Cuando venimos al Señor somos barro, pero Él nos va transformando y Él nos va levantando. No mires el barro, porque te vas a ver inacabado, pero mira al alfarero. Mira al Señor. No te mires a ti, mira al Señor. Lo segundo es que no solo trabaja en su casa, dice que trabajaba sobre la rueda. ¿Dónde estaba trabajando el alfarero? Sobre la rueda. Amén. La vasija se va formando mientras la rueda va dando vueltas, va girando. Va girando, 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 girando. Y ahí no deja de dar vueltas. Amén. Y mientras da vuelta, el Señor va haciendo el trabajo. Y hermano, no te extrañe que a veces te sientas que pasa el tiempo y estoy en el mismo sitio. Y diga, uy, parece que no he crecido, parece que no. Porque cuando damos vueltas pasamos muchas veces por el mismo lugar. A veces puedes pensar, ¿y tantas vueltas para qué? Pues cada vuelta que damos es una oportunidad más en la que el alfarero te puede moldear. Cada vuelta que tú estás dando de la vida
si estás en la casa del alfarero y estás en la rueda, cada vuelta que des, las manos del alfarero van a estar moldeando tu vida. Amén. Es una nueva oportunidad que Dios te da. Cada vuelta que des es una nueva oportunidad. ¿Cuántos están dando vueltas? ¿Cuántos pasan años y no han avanzado en la vida cristiana porque no te has dejado moldear? Pero la vuelta que viene es otra oportunidad. Otra vuelta, otra oportunidad. Amén. La rueda nos habla de que es un proceso. Es un proceso en el que muchas veces te vas a sentir pasando por lo mismo, pero en cada vuelta que das, Dios te está moldeando. Amén. Qué interesante lo que leemos ahí. Dice que la vasija se echó a perder. Qué triste es cuando pensamos que nuestra vida se ha roto, que el plan de Dios se ha terminado. Pensamos que ya Dios no me va a usar. Hay veces que en tu vida te puedes sentir así. Puedes sentir que el proceso de Dios no se está cumpliendo y no se va a cumplir. Hay veces que la vasija se rompe. Hay veces que nuestras vidas pasan por problemas. Tú dices, pero si yo estoy en la casa del Señor, escucha esto. Yo estoy en la casa del Señor, yo no falto al discipulado, yo me estoy formando, yo estoy en la rueda, yo estoy ahí, en las manos del Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy teniendo este problema? ¿Por qué no me funciona el trabajo? ¿Por qué tengo esta prueba? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto si estoy en la rueda? Si estoy en las manos del Señor, si estoy en la casa del alfarero. Pero hermano, lo que hemos leído dice que en la casa del alfarero, en la rueda del alfarero y en las manos del alfarero, la vasija se rompió. Quiere decir que estar en las manos del alfarero no significa que no habrá momentos en la vida en la que tú vas a ser quebrantado. Yo ha habido varios momentos en mi vida en que me han pasado ciertas cosas y he podido pensar, ¿cómo esto me está pasando a mí, Señor? Pero es que estar en la rueda no significa que no va a haber quebranto. Y cuando yo veo la vida de los hombres de Dios en la Biblia, veo que todos pasaron momentos difíciles. Y todos pasaron momentos de prueba. Y todos pasaron momentos amargos. Y vivieron traiciones. Y vivieron de todo. Hasta depresiones. Estar en la rueda no significa que no voy a pasar momentos amargos. Si tú has venido al Señor porque te han dicho que con el Señor no vas a tener nunca un problema, te vas a llevar un chasco bien grande. Porque en las manos de Dios la vasija a veces se va a romper, a veces se va a quebrantar, a veces va a haber problemas. Pero hermano, si estás en las manos de Dios, también leo aquí que cuando la vasija se rompió, el Señor no la tiró. El Señor no la despreció ni la desechó, sino que tomó el barro, lo puso otra vez en la rueda y hizo una nueva vasija con el mismo barro, pero ahora ya mejor todavía, como Él quería. Y esto me habla de que cuando pasas quebrantamiento o dificultades o circunstancias en tu vida duras, aun estando en el Señor, no es para destrucción. Es que Dios va a tomar tu vida, va a rehacer tu vida y va a hacer de tu vida algo 100 veces mejor. Porque Él es el alfarero. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer. Porque si estás en las manos de Dios, el tiempo no está perdido. Si estás en las manos de Dios, por más que te quebrante, por más frustraciones que pase, estás en sus manos. Y estar en sus manos significa lo que dice el Salmo 138, versículo 8, que ese te lo tienes que apuntar o memorizar. Estar en las manos del Señor significa que Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto lo dijo David cuando fue quebrantado, cuando fue traicionado. Su propio hijo le quiso hacer la guerra para destituir a su propio padre. David pasó dificultades tremendas y la peor fue su propia traición en su propia familia. Pero David pudo decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo digo en esta tarde que Jehová cumplirá su propósito en ti. Que Dios cumplirá su propósito en tu vida.
Por más que te esté sucediendo, por más frustración, por más quebranto, por más cosas que pasen en tu vida, por más que te veas que no puedes, que no sabes, que no eres capaz, Jehová cumplirá su propósito en tu vida. Solamente quédate en la rueda. Si Él no te desecha, no te deseches tú. Vuelve a la rueda. Vuelve a las manos del Señor. Deja que Dios haga lo que quiera con tu vida. A veces el barro se rompe en las manos del alfarero porque ese barro no está fino. Tiene demasiadas piedrecitas. Tiene demasiadas imperfecciones el barro. Y entonces se rompe con mayor fragilidad. Y eso nos pasa cuando estamos en las manos del Señor y Él nos está formando. A veces hay piedrecitas en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pecado, hay cosas, hay sequedad, hay cosas en tu vida que no permiten que ese barro compacte, pero Dios no te va a desechar. Dios te va a ir quitando las piedrecitas, va a ir quitando lo que estorba, va a ir haciendo la obra. Él no tiene prisa, tiene toda la eternidad. Dios no tiene prisa, poquito a poco lo hará si es necesario. Si tarda más, tardará más, pero lo hará bien. Amén, lo hará bien. Así que no te vengas abajo si pasas por dificultad, por quebranto, por traición, por momentos incluso de escasez. Agárrate en esos momentos a la palabra de Dios. Amén. Cuando estés pasando necesidades, acuérdate, no he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No aceptes lo que el diablo te quiere proponer, porque tú no vas a tener necesidad. No tengas miedo antes de tiempo. No temas, ten fe. Dios no te va a dejar, ni te va a desamparar. Estás en la casa de Dios, estás en la rueda de Dios, estás en las manos de tu Creador. Amén. Y el Señor cumplirá su propósito en ti. No te resistas. No te pase como dice Isaías 45:9, que dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿Le dirá el barro a su hacedor qué vasija estás haciendo? Deja que el hacedor haga de ti la vasija que Él quiere. Deja que haga contigo lo que Él quiere hacer. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No quieras ser la vasija que eras antes. No quieras que Dios reconstruya tu vasija como eras antes. Deja que Él haga la vasija que Él quiere hacer. Si se ha quebrantado, se ha quebrado y se ha roto tu vasija, deja a Dios que Él haga lo que quiera. No te afanes ni te aferres. Deja a Dios que haga lo que quiera. No añores el pasado. Recibe el futuro que Dios tiene para tu vida. Amén. Si se quebrantó la vasija, deja que Dios restaure. Es porque esa vasija no estaba con barro bueno. Es que esa vasija no valía. Si en las manos de Dios se ha roto esa vasija, es porque ese barro tenía impurezas. Y ahora Dios te va a purificar y te va a hacer una vasija nueva, totalmente distinta, mucho mejor. Amén. Eres Simón, pero serás. Eres una vasija verde, pero serás del color que Él quiera. Amén. Eres una vasija grande, pero serás del tamaño que Él quiera. Eres una vasija chica, pero ahora Dios te hará del tamaño que Él vea necesario. Amén. Era una vasija para agua, a lo mejor ahora quiere que sea para vino, o para decorar, para lo que Él quiera. Pero no habrá cosa mejor que tu vida sea lo que Dios quiere que sea. Cumpla el propósito que Dios tiene, porque Él tiene un propósito con tu vida. Amén. Y si estás viviendo un momento de quebranto, dificultad, confía en las manos de Dios. Él no te va a dejar, pero déjale tú a Él que Él haga lo que Él quiera. Amén. Déjale tú a Él que Él trabaje en tu vida. No te apresures, no seas impaciente.
Deja que Dios trabaje bien. No quieras tú hacer la vasija. Señor, así no me gusta, me voy a hacer yo como yo quiera. Deja que Dios haga como Él quiera, en el tiempo que Él vea necesario. No sea impaciente. Tú dedícate a estar en la casa de Dios, a estar en el discipulado, a estar formándote, a estar aprendiendo y conociendo del Señor. Amén. Y a estar en las manos de Dios y confiando en Dios, declarando que Él va a cumplir su propósito en ti, que Él te va a perfeccionar. Y si vienen momentos de dificultad, porque Dios te está perfeccionando, te está haciendo ver cosas, te está removiendo, te está tratando con tu corazón y con tu vida, porque tiene cosas mejores para tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por esta palabra que tú nos traes, Señor. Yo te pido ahora, Dios, que tú traigas revelación, porque esta palabra viene para traer dirección a algunos que están aquí, Señor. Porque esta palabra viene para traer consuelo a otros que están aquí. Esta palabra viene, Señor, para traer propósito a algunos que están en este lugar. Señor, que esta palabra no caiga en un saco roto. Que esta palabra, Señor, tú ahora, Dios, traiga revelación en este mismo momento al corazón de mi hermano, al corazón de mi hermana, traiga revelación. Tú tienes, Señor, su vida en tus manos. Tú tienes, Señor, su vida en tus manos. Tú estás formándolo. Oh Señor, y esa rotura, ese quebranto, este proceso, esta dificultad que está viviendo, Señor, no es para destrucción, es para bendición. Porque en tus manos nunca habrá pérdida. Porque aunque haya quebranto, Señor, tú reharás todo para algo mejor. En tus manos nunca habrá pérdida. Por más vueltas que dé la rueda, cada vuelta, Señor, es un momento y una nueva oportunidad para ser bendecidos y transformados por tu mano, Señor. Oh Dios, en esta tarde pon tus ojos ahora sobre mi hermano. El Señor te está mirando a ti en esta tarde, como miró a Simón, como miró a Saulo, como miró al ciego Bartimeo. El Señor te está mirando como miró a la mujer samaritana, como miró a la mujer que perdía con el flujo de sangre, como miró la vida de Jairo y como miró a tantos y a tantos y a tantos y a tantos, que los miró fijamente y sus vidas fueron transformadas. El Señor te está mirando a ti en esta tarde. Él está poniendo su mirada y sus ojos sobre tu vida. Y Él te está diciendo, deja que yo trabaje contigo. Yo voy a hacer de ti una vasija nueva. No tengas temor, no te preocupes si vino destrucción. Job de repente experimentó destrucción. Perdió su economía, perdió su dinero, perdió sus tierras, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió todo. Pero Dios, dice la palabra, que le dio 100 veces más. Le dio una mejor esposa, le dio unos mejores hijos, le dio mejores tierras, le dio mejor ganado, le dio 1000 veces más. Si algo pasó, no te preocupes, Dios está contigo y Él te va a bendecir. Es la gracia de Dios sobre tu vida que te lleva a cosas grandes.